Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu luz, por tu verdad. Gracias por este día precioso. Gracias, Señor, porque a ti te plació congregarnos, Señor, a nosotros y a todo tu pueblo, Señor, alrededor del mundo, que hoy se reúne, Señor, en torno a tu bendita y gloriosa presencia, Señor, para adorar la grandeza, Señor, de tu gloria y de tu salvación, para darte gracias, para bendecirte, Dios, y para escuchar tu bendita palabra, Señor. Concédenos en esta hora la capacidad de oír, Señor, como a aquella mujer Lidia que vendía púrpura, Señor, quien a ti te plació abrir su corazón para que estuviese atenta, Señor, a las palabras del apóstol Pablo. Así te pido, Dios, ahora en el nombre de Cristo Jesús, que abras el corazón de cada uno de los que están aquí y de cada uno de los que se han conectado por Zoom y de cada uno de los que quizás en otro tiempo, Señor, puedan escuchar esta palabra. Abre sus corazones, Señor, para que puedan conocerte y para que se vuelvan a ti, Padre. Haz tu obra en cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Dios, que en esta hora tú me asistas, Señor, a causa de todas mis debilidades, Señor. Sé propicio a mi necesidad en esta hora, porque ciertamente es a ti quien necesitamos oír. Necesitamos tu palabra, Señor. Y el único que puede cambiar nuestras vidas eres tú mismo, Dios. Que tu Santo Espíritu obre con poder en cada uno de nosotros en esta hora, que seas glorificado y exaltado, Padre, y que se cumpla en nosotros el propósito para el cual tú enviaste esta palabra bendita. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. De todas las maravillas que han sido creadas por Dios, de todas las cosas gloriosas que hay creadas por Dios, la más grande es la salvación. La más grande es la salvación. La crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo es mayor que la inmensidad del universo con todas sus galaxias. Es mayor que la vastedad de la tierra con todas sus criaturas. Es mayor que la profundidad del océano con todos sus peces, con todos sus monstruos marinos, con todos sus crustáceos y con todo lo que se pueda encontrar y con todos esos mundos aún no descubiertos por el ser humano. La obra más grande de Dios es la salvación, la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más grande que eso, porque en la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, Dios nos muestra la cima de su gloria, la cúspide de su gloria. La salvación es la manifestación más grande del amor de Dios. Por eso Juan escribió: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Y eso implica una cantidad de cosas que de pronto una madre y un padre solamente pueden entender. Pero una madre y un padre podrían quizás entregar a un hijo por alguien que valiera la pena. Pero el Padre que está en el cielo entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y preguntémonos si nos conocemos, si cada uno de nosotros vale más que Jesucristo. Ninguno de nosotros vale eso. ¿Valía la pena? Nosotros podríamos decir: no, no era un buen negocio. No era un buen negocio. Cambiar toda la gloria del Hijo de Dios santo, justo, puro, glorioso, precioso, por nosotros que somos como cada uno de nosotros sabe que somos, por la misericordia de Dios que nos ha alumbrado nuestra conciencia, porque si no ni cuenta nos diéramos de lo malo que somos.
Bueno, hermanos, sin embargo, la obra de Dios en la cruz del Calvario, siendo más grande que todo eso, no alcanza a ser evaluada o, o valorada, pero no vamos a hablar exactamente de, de ese valor. O sea, este texto no se trata de cuánto vale la salvación. Este texto se trata de cuánto fue estimada y ha sido estimada esta salvación, primero por los profetas y segundo por los ángeles. De eso trata este texto. La gloria de Dios se hace manifiesta en su máximo esplendor en la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Es lo que estamos diciendo. Eso es lo más grande que hay. Allí está la cima de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que Dios enloqueció al mundo porque lo necio de Dios es más sabio que lo más sabio de los hombres. La sabiduría de Dios se manifestó en la locura de la cruz. O sea que el punto más alto de la sabiduría de Dios fue cuando venció el pecado, la muerte, el infierno, la maldad, y todo el infierno lo venció muriendo en la cruz del Calvario. Esa es la cúspide de su sabiduría, es la cúspide de la manifestación de su poder, porque cuando se hizo débil, triunfó. ¿Cómo será cuando se haga fuerte? ¿Cómo será cuando Dios muestre toda la fortaleza de su brazo? Es también la manifestación más grande de su misericordia. Es también la manifestación más grande de su gracia. Es también la manifestación más grande de su justicia, porque Él vio que su Hijo amado cargaba con el pecado de la humanidad y no lo perdonó por causa de que era su Hijo, sino que lo mató por causa de su justicia. No sé si nosotros alcanzamos a captar la profundidad de la obra de la cruz. De hecho, cuando el apóstol Pablo subió al tercer cielo, dijo que él había visto cosas que no pueden ser expresadas por el lenguaje. Y si nosotros vamos a conocer a Dios, y si nosotros vamos a conocer su palabra, nosotros tenemos que hacer lo que el apóstol Pedro dice en el versículo 3, dice en el versículo 13, un versículo más adelante que no vamos a tratar hoy, pero quiero que miren eso para que empecemos a hacerlo desde hoy, porque ya estamos tratando con este asunto de la salvación. Y el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Nada más quiero que leamos eso. ¿Qué significa ceñir los lomos? Ceñir los lomos es una frase judía que quiere decir pongámonos cómodos para hacer un esfuerzo grande, ¿cierto? Es como cuando uno dice, bueno, manos a la obra y me voy arremangando las mangas de la camisa. O cuando voy a pasar, qué sé yo, un arroyo y entonces me remango el pantalón. O como cuando voy a hacer algo que requiere esfuerzo y me pongo cómoda y amarro lo que se pueda soltar. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es que tú esfuerces tu mente y tu entendimiento por comprender las cosas de Dios, que tú hagas un esfuerzo mental, y en ese esfuerzo mental Dios a través de su Santo Espíritu se va a glorificar para hacerte entender aquellas cosas que son muy grandes para nosotros poderlas entender, que son muy altas, que son muy sublimes. Recuerden que el profeta Isaías dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. ¿Y qué tanto son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros? Y Él dice, como está de alto el cielo de la tierra, así son mis pensamientos cuando se comparan con los tuyos. Los míos son mucho más altos. Así que si tú quieres que esta mente de nosotros que está llena de necedad, yo no sé de qué está llena la mente de cada uno. Ustedes no se pueden meter en la mente mía para saber qué es lo que yo pienso. Pero yo a veces pienso unas estupideces. Yo no sé si a usted le pasa. Yo a veces pienso unas necedades. Yo a veces me sorprendo pensando unas cosas que yo digo, pero ¿cómo hace uno? Y después de tantos años uno sigue pensando las mismas estupideces. Entonces, yo tengo como 28 años de estar estudiando la palabra y todavía se me atraviesan unos pensamientos así. Entonces yo no quiero ni pensar qué habrá en la mente de alguien que no estudia la Biblia.
Porque es que si yo comparo la mente que tenía antes de estudiar la Biblia, sí me da vergüenza decir, me da yo no sé ni qué da, me da tristeza, me da pena conmigo misma. Pero gracias a Dios que Él alumbró nuestro entendimiento y llevó cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que Dios haga con todos nosotros en esta hora, para que no nos acordemos de lo que dejamos allá en la sala, ni en el comedor, ni si la estufa se apagó o no se apagó. Si se quemó, hermano, ya. No podemos hacer nada, eso no importa, déjelo allá. Lo importante es que Dios está aquí en medio de nosotros y nos quiere hablar. Bueno, este texto se trata de cómo fue valorada esa salvación, primero por los profetas y después por los ángeles. Comencemos por los profetas. Lo que buscaban los profetas, yo quiero que volvamos a leer, dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué buscaban los profetas? ¿Qué buscaban los profetas? Si usted lee ahí mismo en la Escritura, dice que estaban buscando una persona y un tiempo. O sea, era una búsqueda bien dirigida, con una meta y un objetivo claro. Los profetas de la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento, tenían un enfoque en su búsqueda, es decir, tenían un propósito. Hay veces que uno está buscando algo y no sabe qué es lo que está buscando. Hay veces que uno llega a la cocina, a mí ya me pasa, me dicen que no es Alzheimer, que eso es normal, que uno llega a la cocina y dice, ven acá, y yo, ¿qué fue lo que yo vine a buscar aquí? Sí, uno se queda, pero señor, yo estoy muy joven, o sea, ¿cómo así que yo llegué a la cocina y no sé qué vine a buscar? Si yo vine a la cocina fue por algo. Y me da rabia, hermano, me da rabia. Y entre más rabia me da, más se me nubla la mente. Yo definitivamente, yo me voy de la cocina y ya cuando estoy por allá me acuerdo, era tal cosa. Entonces hay veces que uno sale a buscar cosas que no sabe, pero los profetas que están aquí estaban buscando con pasión algo, una persona, dice, una persona y un tiempo. Ellos necesitaban encontrar a una persona, cuál era esa persona y necesitaban encontrar cuál era el tiempo en que se manifestaba esa persona. Y eso corresponde a la bendita esperanza del creyente. Hermanos, la Biblia no es un libro raro, los raros somos nosotros. La Biblia es la revelación de Dios. Usted dice, ¿existe Dios? Yo le digo, sí existe. Ay, ¿cómo hace uno para conocerlo? Agarre su Biblia y ábrala. Y comienza diciendo en el principio y te explica todo, la Biblia te explica todo. Lo que pasa es que tú tienes que ser alumbrado. La Biblia te explica, ay, ¿por qué los accidentes? Ay, ¿por qué la injusticia? Ay, ¿por qué la maldad? Ay, ¿por qué los violadores? Ay, ¿por qué los sádicos? Ay, ¿por qué la pobreza? Ay, ¿por qué aquel es rico y yo soy pobre? Y la Biblia tiene explicación para todo eso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y te explica todo. Y luego te muestra cómo todo lo dañaron. Te muestra cómo el hombre destruyó, desordenó todo lo que él había hecho con un orden. Porque la Biblia dice, y vio Dios que todo era bueno, y era bueno en gran manera. Pero el hombre pecó y todo ese orden se alteró. Y ahí es donde viene todo el mal que nosotros estamos experimentando en nuestros días. Pero junto con todo ese mal vino una promesa de redención. El mal vino porque el tentador, o sea, Satanás, tentó a la mujer y la mujer cayó cautiva de esa tentación y transgredió la ley. Por ahí vino el mal, podemos decirlo, como dice la Escritura. Pero Dios, junto con el juicio que le dio al hombre, sacándolo del jardín del Edén, es decir, sacándolo de ese estado que usted anhela, ese estado de bienestar, de paz, de relax, cero problemas, cero preocupación, cero angustia, no hay plaga, no hay mosquitos, no hay SIDA, no hay COVID, no hay petro, una cantidad de cosas. Bueno, entonces, de ese estado que Dios nos sacó, perdón si ofendí a alguien. Fue sin querer.
de ese estado que Dios nos sacó, de ese estado que Dios nos sacó, junto con esa sacada, ¿cierto? Vino una promesa. Y Dios le dijo a la serpiente, que estaba representando a Satanás ahí, muy cínica de pie. Y la serpiente, Dios le habló a la serpiente y le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, o sea, la simiente del diablo, y la simiente de ella, o sea, la simiente de Eva. Estaban los tres ahí, la serpiente, Adán y Eva. Y el asunto comenzó entre la serpiente y Eva, ¿cierto? Y Dios se pone de pie y dice: sí, en este momento arruinaron todo, pero yo lo voy a arreglar. Y va a volver a ser no solo como antes, sino mejor que antes. Y le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y esta mujer. Y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de ella. Tú la herirás a ella en la cabeza, pero la simiente de ella te herirá en el calcañar. Y esa es la primera promesa de redención. La simiente de ella, la simiente de Eva. Escucha, y a partir de ahí, la humanidad que existía en ese momento, que eran Adán y Eva, a partir de allí, y generación tras generación, los hombres que esperan en Dios han esperado, en todo el Antiguo Testamento, han esperado que venga esa simiente de esa mujer, que venga ese tan esperado que va a coger a Satanás y lo va a herir en la cabeza. Y todo el Antiguo Testamento se trata de los hombres piadosos que esperan a ese hombre y que esperan en ese Salvador y que esperan en esa promesa de redención y que esperan cuándo es el tiempo en que vendrá. Y la vida de ellos, escucha bien, la vida de ellos consistía en eso, en esperar. ¿Por qué? Yo creo que existía en la memoria y que de repente, como todos descendemos de Adán y Eva, todos, a menos que aquí haya alguien, no sé, un marciano o algo así, pero todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, existe como una memoria, no sé, ancestral o algo así que recuerda aquel pasado en la presencia de Dios, aquel pasado con una paz perfecta, con un gozo perfecto, aquel pasado sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de temor. Aquel pasado quedó en la memoria de Adán y Eva como algo que se perdió y con un anhelo de poder recuperarlo. Y toda la vida de estos antepasados se constituyó en una espera de esa persona. De hecho, si usted lee todas las genealogías, cuando nació Noé, le pusieron Noé, que significa reposo, porque ellos decían: Noé va a ser la persona que nos va a dar ese reposo prometido. Pero Noé fue simplemente un tipo, una representación, un adelanto, porque el verdadero reposo lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento tenían claro lo que estaban buscando. Los profetas del Antiguo Testamento no escudriñaban las Escrituras ni profetizaban por profetizar. Es decir, ellos no tenían una búsqueda del conocimiento por sí. Mira cómo dice, que inquirieron y diligentemente indagaron. Yo quiero que te des cuenta de todas las palabras que utiliza el apóstol Pedro para hacernos entender lo compleja que era la actividad del profeta, para que nosotros no creamos que un profeta es alguien que se sienta en una gruta y se pone a hacer ruidos así y entra como en un éxtasis y de repente comienza a hablar. No, los profetas eran también estudiosos. Un profeta estudiaba al profeta que le había precedido y un profeta inquiría diligentemente, indagaba diligentemente. Dice el versículo 11, escudriñando. Mira las tres palabras: inquiriendo, indagando y escudriñando. Inquiriendo, indagando y escudriñando. La labor profética de los profetas del Antiguo Testamento incluía toda esta labor investigativa y fuerte que ellos hacían para poder encontrar dónde estaba aquel que estaban esperando y en qué momento aparecerían. No era
estudiar por estudiar, no era estudiar por aprender, no era estudiar para ser teólogo, no era estudiar para fundar una iglesia, no era estudiar por estudiar. No, hermanos, no era simplemente el conocimiento por el conocimiento, no era amor al conocimiento o filosofía, no, era un deseo de encontrar algo. Esa búsqueda estaba enfocada en algo. De hecho, hermanos, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, cuando aparece Cristo, vamos un momentico al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, a mí me encanta este pasaje porque muestra lo eficaz que es la palabra de Dios para algunos y lo ineficaz que es para otros. O sea, a otros no les pasa nada. Pero aquí en Juan capítulo 1, en el versículo 35, mire cómo los discípulos identificaban a Jesús. Miren cómo los discípulos identificaban a esta persona, a Jesús. Dice Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este es Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. O sea, ya era muy tarde para regresarse y durmieron en la casa del Señor Jesús. El versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. ¿Sí ve la frase? Como alguien que encuentra lo que ha estado buscando toda su vida, dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Sí ve cómo la tienen claro? Y eso que supuestamente estos eran hombres disque sin letras y del vulgo. Y yo me pregunto, pero ¿cómo así? ¿Eso a qué se referirá? Porque los que tenían muchas letras nunca pudieron hallarlo, nunca pudieron encontrarlo. Pero estos humildes pescadores que se agolpaban alrededor de Juan el Bautista, tienen claro que Jesús es el Mesías. No porque Juan el Bautista dijo, ese es. No, no solamente por eso, sino porque ellos habían visto las señales que había en todos los escritos de Moisés y en todos los escritos de los profetas. Y con ese mapa, con esa foto, como cuando a uno lo mandan para el aeropuerto a buscar a alguien que no conoce, ¿cierto? Y te dan una foto y uno comienza a mirar para ver dónde es que está el de la foto. Con ese mapa, con esa foto de Jesús, la foto que trazaron los profetas, y la foto de Jesús que trazó Moisés, con esa foto dijeron, hemos hallado al Mesías. Y ese es el hallazgo más importante que alguien del Antiguo Testamento pudiera alcanzar si de verdad era un creyente y si de verdad tenía temor de Dios. Hemos hallado al Mesías. Pero todo esto vino por causa de un proceso que hicieron los profetas para darnos esas luces, para darnos esas directrices. También quiero que busquemos lo importante que era esa esperanza en Lucas. Vamos un momentico a Lucas, capítulo 2. Cómo cuando Jesús llega, son muy pocas las personas que han salvaguardado esa esperanza. O sea, son muy pocas las personas que se cansaron de esperar, que no se cansaron de esperar, perdón. Son muy pocas las personas que siguieron esperando hasta el momento en que Jesús llega. Ojo con eso porque eso es importante. Todos los escritores del Antiguo Testamento estaban arrojando luces acerca de este gran día. Y cuando llega el gran día, pocos son los que están capacitados para identificarlo. ¿Por qué? Porque con su corazón no lo están esperando. Ven conmigo a Lucas capítulo 2 y leemos el versículo 25.
Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Mire lo que dice, esperaba la consolación. ¿Qué estaba esperando? La consolación de Israel. ¿Y quién era la consolación de Israel? Jesucristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mientras todos los líderes religiosos, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Estamos aquí para adorarlo, estamos aquí para bendecirlo. Mientras todos los escribas y fariseos, intérpretes de la ley, estaban por allá perdidos en sus tinieblas y en su oscuridad, aquí en el templo hay un viejito que espera y dice, yo lo único que quiero antes de morirme es ver tu salvación. Y ver tu salvación es ver al Señor Jesucristo. Eso es propósito, eso es sentido, eso es significado. Y nosotros cuando abrimos la Biblia tenemos que tener el mismo sentido, el mismo propósito, el mismo significado. La Biblia no es un conjunto de mantras y de fórmulas mágicas para ver cómo hago que mi marido regrese, para ver cómo prospero, para ver cómo me sano de esto. No, sí, hay sanidad, hay libertad y hay muy buenos consejos en la Escritura, pero la Escritura se escribió para que nos volvamos al Señor, para que conozcamos a Cristo, para que estemos apercibidos de su venida. Para eso se escribió la Biblia. Bueno, entonces dice que buscaban qué persona y qué tiempo. Ahora, ¿cómo lo buscaban? Bueno, ya dijimos que indagando, inquiriendo diligentemente, escudriñando, pero mire lo que dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en ellos. Miren qué tremendo, como dice un teólogo, Cristo anunciando a Cristo. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu Santo, solamente hay un Espíritu Santo y se llama también Espíritu de Dios y se llama Espíritu también de Cristo. Y dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos y el Espíritu de Cristo los guiaba al Señor Jesucristo. El Espíritu de Cristo les mostraba a ellos lo que ellos tenían que plasmar en sus escritos y lo que ellos tenían que anunciar con su predicación acerca de la persona y del tiempo. ¿Qué obtuvieron estos profetas? ¿Qué obtuvieron? Mire lo que obtuvieron. Dice que obtuvieron primeramente el anuncio del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían con ellos. O sea, anunciaron que ese Mesías iba primero a sufrir y luego después vendría la gloria. Obtuvieron un anuncio de algo claro. ¿Sabe que con eso fue que tropezaron los judíos? Porque los judíos querían un Cristo como el que el diablo quería. El diablo quería un Cristo que convirtiera las piedras en pan. Así lo queremos también nosotros, ¿cierto? Que sea mago, que nos resuelva todos los problemas con un pase de magia, abracadabra. El diablo quería un Cristo que no entrara humilde en un burrito, sino que se lanzara de la cúspide del templo y llegara volando en alas de ángeles. Un Cristo Disney, sí, exacto, eso era lo que quería. Quería un Cristo sometido a él, eso era lo que quería Satanás. Y muchas personas quieren ese Cristo y muchas personas adoran a ese Cristo. Un Cristo falso, creado por el diablo, creado por las codicias y las ambiciones de nuestros propios corazones. Pero Cristo no trabaja así.
Y Cristo anunció a los profetas que diligentemente escudriñaban y que tenían el espíritu de Él mismo. Anunció que primero vendrían sufrimientos y que el sello de la persona del Mesías, el sello, la firma, la marca, la señal del Mesías serían sus sufrimientos. Tal cual así lo describió Isaías. Pero eso fue lo que hizo que no quisieran creer. Eso fue lo que los hizo tropezar. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, atentos a lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo. Bueno, obtuvieron un anuncio, pero también obtuvieron una revelación. Dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Mire qué frase tan tremenda. Esos profetas tan grandes, tan sobrios, tan sacrificados, tan entregados. Piense ahora por un momento en el martirio de los profetas, en la sangre de los profetas, en las lágrimas de los profetas, en las humillaciones, torturas y vejaciones que todos ellos recibieron. Y ellos no pudieron disfrutar de lo que estaba determinado para nosotros. Ojo que lo que dice aquí Pedro es grande. Los que administraban esa gracia, es decir, los que estaban preparando el camino, los que estaban dando las claves para que encontráramos esa gracia, para que encontráramos a Cristo Jesús, ellos no disfrutarían de lo que nosotros estamos disfrutando hoy. Y a ellos se les dijo, ustedes lo van a hacer, pero no es para ahora. Mira, esto, cuando yo leía este pasaje, yo me acordaba de Daniel, uno de los 3 hombres más justos de la tierra. Él oraba día, mañana, mediodía y noche. 3 veces al día oraba y se postraba clamándole al Señor. Él escudriñaba. Dice que miraba atentamente en los rollos de Jeremías a ver si habían pasado los 70 años de desolación en Babilonia. Se sometía a unos ayunos prolongados, un ayuno de 21 días, inquiriendo, indagando con el rollo de Isaías, humillándose delante de Dios, confesando los pecados del pueblo como si fuesen sus propios pecados. Una vida de integridad, una vida intachable. Y cuando Dios se le manifiesta a él, le dice, sí, se cumplieron 70 años, pero ahora faltan 70 semanas de años. Qué impacto tan grande en la vida de los profetas saber que todas esas cosas gloriosas que ellos anunciaban no serían para ellos, sino para nosotros, los que estamos aquí. ¿Usted alguna vez se ha sentado a pensar en lo que estamos diciendo? Bueno, esto es tremendo. A mí me parece que esto es tremendo, hermano, que esto es tremendo. Todos estos profetas profetizaron hasta cierto tiempo. Ven conmigo a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. ¿Cuál fue el último profeta? ¿Cuál fue el último profeta? A ver. Juan el Bautista, muy bien. Juan el Bautista fue el último profeta. Mire lo que dice Mateo, capítulo 11, versículos 12 al 13. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, mire lo que dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero lo que quiero que retomemos es lo que dijo Jesús. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta ahí llega el ministerio profético. ¿Por qué? Porque el ministerio profético tenía como función anunciar a Cristo. Y venido Cristo ya no hay nada que anunciar. Él está ahí. Está ahí de pie. Está aquí en medio de nosotros. Se ha manifestado. Partió nuestra historia en 2. Cristo es la imagen de Dios.
Cristo es la máxima revelación de Dios. Cuando usted abre el libro de Hebreos en el capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en los postreros días, o sea, en los últimos días, nos ha hablado a través de el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de tal manera que el ministerio de los profetas ya no tiene nada de que ser, no tiene razón de ser, porque no hay nada que anunciar. Cristo ha venido, Cristo ha sido crucificado, Cristo ha sido resucitado y Cristo ahora viene en gloria y nos ha mostrado la gloria de Dios. Así que no hay nada más grande que Jesús. No hay nada más grande que Jesús. Y todo lo que tú quieras saber de Dios está en Cristo Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Jesucristo basta. Es suficiente. Jesucristo basta. Él es suficiente. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Qué más hay que ver? Que Dios nos abra los ojos para que podamos ver que la gloria de Dios está escondida en Él. Escondida en Él. Aleluya. Bueno, lo que anhelaban los ángeles, es la segunda cosa que vemos. Primero, esta salvación tan grande que nosotros tenemos es lo que buscaban los profetas. Y ahora esta salvación tan grande que nosotros tenemos es lo que anhelaban ver los ángeles. Anhelaban ver los ángeles. Vamos al versículo 12, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os sois o son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas, subraya ahí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a hablar solo un poquito de los ángeles, porque esto pertenece a algo que todavía es un poquito misterioso para nosotros, pero que nos ha sido revelado muchas cosas acerca de los ángeles, como por ejemplo que ellos están en el trono de Dios, que ellos están contemplando a Dios. Pero aquí se nos revela los anhelos de los ángeles. ¿Qué es lo que los ángeles quieren? Cuando nosotros decimos que esa persona es como un ángel, ¿cierto? Realmente un ángel es alguien que tiene unos anhelos muy puros, ¿cierto? Si nosotros comenzamos a pensar en lo que nosotros anhelamos, quizás ahí se va a manifestar la diferencia que hay entre los hombres caídos y los ángeles. De pronto mis anhelos sean materiales, de pronto mis anhelos sean cosas temporales, de pronto mis anhelos tengan que ver conmigo misma, es decir, con algo que quiero lograr, pero el anhelo de un ángel es ver la salvación de Dios. El anhelo de un ángel es ver la gloria de Dios en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. El ángel anhela ver eso. Pero hay unas figuras bien tremendas en la Biblia con los ángeles que son sumamente interesantes. La primera de ellos está en Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice que cuando Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, colocó en la puerta para que no entraran al Edén, para que no pudieran volver a entrar, colocó ángeles de porteros para que no pudieran entrar. Y dice que una espada que se revolvía por todos los lados para guardar el camino a la vida, para guardar la puerta del camino de la vida, para que nadie pudiera cruzar. ¿Por qué? Porque ningún pecador puede atravesar por esa puerta. Pero es bien significativo que hay una espada que se revuelve en esa puerta, por decir, en ese pasadizo que no podemos traspasar. Y esa espada, anotaba un comentarista, fue la que traspasó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue traspasado por esa espada. Y gracias a Él y a su sacrificio, nosotros tenemos nuevamente abierto el camino a la vida, el camino a la presencia de Dios, el camino al gozo, el camino a la salvación. Ahora, cuando Dios le mostró a Moisés cómo debía ser
el tabernáculo y específicamente la parte donde Dios se manifestaría. Vamos un momentico a Éxodo 25, que lo estuvimos estudiando hace poco. Éxodo 25, versículo 17 al 22. Dice lo siguiente, Éxodo 25, 17 al 22. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro. Ojo a esto. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Oigan esto, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bueno, yo creo que muchos de aquí han visto el tabernáculo, y si no lo han visto, bueno, realmente el arca del pacto es un cajón, ¿cierto? Y arriba hay una tapa, esa tapa de oro, todo cubierto de oro, esa tapa es el propiciatorio, es algo rectangular. Y esa tapa cubierta de oro que tapa la caja, que es el arca del pacto, esa tapa cubierta de oro tenía que tener 2 querubines en cada uno de sus extremos, ¿cierto? Un paréntesis, el tabernáculo fue hecho para que el pueblo de Israel tuviera una idea de cómo era el tabernáculo del cielo. O sea, el tabernáculo es, la Biblia dice que es sombra y figura de las cosas celestiales. Es una sombra y una figura terrenal de una realidad celestial. Entonces Dios lo que estaba mostrando es cómo era algo de allá arriba, ¿cierto? Y ese propiciatorio, usted dirá, ¿eso qué significa? La palabra propiciatorio, como dice la palabra, para ponerlo en términos más elementales, no tan teológicos, viene precisamente de propiciar. ¿Y se refiere a qué? A que vamos a suponer que Santi y yo estamos de pelea, Santi y yo estamos de pelea por cualquier cosa. Y de repente sucede algo, de pronto Isidorita o de pronto Harold o de pronto Isabela hacen algo para que Santi y yo nos reconciliemos. Ese algo es una propiciación, es decir, es algo que va a propiciar nuestra reconciliación. De ahí es donde viene la palabra propiciatorio. Entonces, en el propiciatorio se derramaba la sangre del animal que había muerto en sustituto de mis pecados. Se derramaba ahí en el propiciatorio. Y al derramar esa sangre, es decir, al pagar por mi pecado, entonces se hacía propiciación, es decir, reconciliación. Y Dios podía ¿qué? Manifestarse en ese lugar. Entre esos 2 ángeles que miraban ¿qué cosa? ¿Qué miraban los ángeles? Acabamos de leer. Miraban el propiciatorio. En el propiciatorio iba a caer ¿qué? La sangre. La sangre que iba a permitir ¿qué? La reconciliación, la redención, la expiación, mi limpieza de pecados, mi purificación, mi adopción, mi glorificación. Eso lo iba a permitir la sangre. Y los ángeles miraban el propiciatorio así, o sea, mirando para ver cómo era que va a suceder la cosa. Vamos a Juan capítulo 20 para que veamos el cumplimiento del propiciatorio, por así decirlo. Juan capítulo 20. Versículo 12. Vamos a leer desde el 11.
Juan 20, 11. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, o sea, donde supuestamente estaba el cuerpo de Jesús. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Qué casualidad, o sea, a mí no me parece casualidad. Ahí hay dos ángeles mirando el lugar, mirando el momento, mirando la sangre representativamente. Y esos dos ángeles muestran que el verdadero propiciatorio es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Que es por su sangre que Dios puede hablarnos, que es por su sangre que podemos ver su gloria, que es por su muerte en la cruz del Calvario y por su resurrección que nosotros tenemos vida eterna. Y eso era lo que los ángeles estaban mirando, la gloriosa obra de la salvación, de cómo Dios con su debilidad y su locura derriba toda la maldad y la iniquidad que por años tanto Satanás como nosotros hemos construido con nuestros pecados. Lo débil de Dios, lo necio de Dios, que es mucho más fuerte y más sabio que nosotros. Los ángeles dicen, anhelan ver eso. Y también encontramos en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, algo que me parece también interesante, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esto es algo así como una porción de un himno, es como una porción de un himno. O sea, cuánta sabiduría había en aquellos creyentes de la iglesia primitiva, que habían unos coros, habían unos himnos que tenían una letra tan profunda, tan fuerte. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y este es el misterio de la piedad, o sea, el misterio de la obra de Dios, de su misericordia, de su salvación. Y dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. O sea, los ángeles observaron todo, porque ellos dicen que anhelan ver esta salvación, lo que anhelaban ver los ángeles. Y también hay otro pasaje en Efesios, quiero que lo miremos. En Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, o sea, al orden angelical, en los lugares celestiales. Miren qué tremendo lo que Dios ha hecho. Y podríamos seguir hablando de este tema. El Salmo 8 dice que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos ha coronado de gloria y de majestad. Y luego el libro de Hebreos dice, pero ¿cuál gloria y cuál majestad? Vemos a Cristo coronado de gloria y de majestad a causa de sus padecimientos, a causa de sus padecimientos. Nosotros que somos más débiles que los ángeles, a nosotros fue destinada esta salvación tan grande. A nosotros, que somos menos que los ángeles. Y a esta generación, que es menos, a mi parecer, que la generación de los profetas, que la generación de Elías, o que Jeremías, o que Daniel. Creo que somos inferiores, pero esta salvación fue preparada para nosotros. Así que el tercer punto en el que quiero que pensemos y que reflexionemos es en los destinatarios de esta salvación. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A nosotros. Dice el versículo 12,
A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para quienes, para nosotros, para ti y para mí, era que ellos administraban estas cosas. Hermanos, con razón Dios alguna vez le dijo a Jeremías: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías es un regalo para nosotros. Isaías es un regalo para nosotros. Todas esas vidas derramadas con sufrimiento y dolor es para que nosotros podamos disfrutar esta salvación tan grande. Y me pregunto, ¿será que nosotros somos tan conscientes de la gloria que está en nosotros, del privilegio tan alto que tenemos? ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo de Juan el Bautista, de entre los nacidos de mujer, este es el hombre más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él? Porque nosotros tenemos una revelación completa de Dios. Porque nosotros tenemos una revelación perfecta de Dios, porque nosotros tenemos a aquel a quien ellos buscaban desesperadamente. Nosotros tenemos a aquel por quien ellos hubieran dado cualquier cosa para poder verlo. Quiero que vengas conmigo a Mateo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 16. Mire lo que dice el Señor. Jesús. Aquí está hablando Jesús. Mateo 13, 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y sabe que me recuerda otra exclamación del Señor Jesucristo a la generación de su tiempo, que les decía: ¿saben qué? La reina de Saba se va a levantar y los va a juzgar y los va a condenar, porque ella vino de los confines de la tierra nada más para ver la gloria de Salomón, y aquí delante de ustedes hay uno que es mayor que Salomón. ¿Cuán grande es la salvación que Dios nos ha dado? Te hago una pregunta. Si el Señor te concediera hoy una vida sin sufrimiento, una vida sin dolor, una vida sin carencias, una vida sin preocupaciones, si el Señor te concediera esa vida hoy a ti, pero sin Él, ¿qué escogerías? Si tuvieras la opción de cambiar todas las tragedias que te han pasado, si tuvieras la opción de tener todo lo que has deseado, si pudieras retroceder el tiempo como en las películas y nacer y sin un solo problema, sin una sola lágrima, sin un solo dolor, sin un solo luto, sin una sola tristeza, sin una sola carencia, sin ningún complejo, sin ningún defecto, perfecto, pero sin Cristo, ¿tú qué escogerías? Yo prefiero la vida que tengo, no importa lo que me haga falta. No importa lo que me haga falta. No importa lo que me haga falta. Sin Él no queremos nada. Para nosotros no hay opción. Él es nuestra herencia, Él es nuestra porción, Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz. Nosotros somos más bienaventurados que Elías. Nosotros somos más bienaventurados que Moisés. Nosotros somos más bienaventurados que Jeremías. Somos más bienaventurados que todos los que no pudieron ver lo que nosotros ahora podemos ver, los que no pudieron oír lo que nosotros podemos oír. Podemos sentarnos en cualquier momento y escuchar el Evangelio una y otra vez y gozarnos y deleitarnos una y otra vez. Podemos caer en una nube negra de preocupación y de angustia. Podemos caer en una nube negra de depresión, pero siempre nos levantamos. Siempre nos levantamos. Porque poderoso es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos acceso amplio y espacioso al trono de la gracia. Ellos no. Yo puedo entrar confiadamente en su presencia y puedo adorarlo, pero ellos no. Y nosotros no somos mejores que ellos, por no decir que somos menos que ellos.
Cuán afortunados somos. Yo quiero que tú cierres tus ojitos ahí y comiences a apoderarte de esta palabra y que puedas entender lo que tú eres en Cristo Jesús. Dios nos está hablando, iglesia, acerca de lo que somos. Dios nos está hablando acerca de lo que Él nos ha dado. Dios quiere que abras tu entendimiento, que asumas esto, que ejercites tu mente y que entiendas que tú no eres parte de este mundo ni parte de esta tierra, que todos los tesoros de la ciencia y del conocimiento de Dios han sido preparados para ti, han sido preparados para que te deleites en Dios.